Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta modalidad que nos permite encontrarlos quizás en cualquier momento. Estamos contentos de presentar este panel cuyo título es Después de la película, distribución, difusión, exhibición. Esto es algo que nos desvela, que nos preocupa y que nos ocupa desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Una de las realidades que nos vienen atravesando y que cada vez es más evidente es que muchas grandes y hermosas películas que durante el Festival de Mar del Plata agotan localidades, se comentan, son muy bien acogidas por la crítica y el público, después no encuentran la manera de llegar a un estreno comercial, no encuentran la manera de llegar a un público más amplio, más allá de lo muy amplio que es el público que accede al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hay un fenómeno de concentración creciente, de concentración que conspira contra el derecho de acceso a los bienes culturales que todos tenemos, que conspira contra la diversidad que todos deseamos y que nos es debida en cuanto al acceso a la cultura. Y es por eso que siempre estamos pensando en la manera de encontrar nuevas puertas y ventanas que nos permitan ampliar los horizontes, y sabemos que en esto tenemos muchos compañeros, socios, amigos de ruta, en los cuales cada uno desde su rol nos preocupan las mismas cosas. Creo que con todas las diferencias que podamos tener, tenemos determinados valores compartidos y que se relacionan con esto de libre acceso a la cultura, de mayor diversidad, de tratar de ir en contra de la concentración. Y desde hace ya demasiado el propio Estado no ha hecho todo lo que podía hacer. En algunos momentos hasta ha favorecido directamente la concentración. Y es por eso que le damos un lugar muy especial a la discusión, al pensamiento, al debate de estos temas. Y aquí estamos con tres amigos, puedo decir. Disculpen que soy medio confianzudo, pero así lo siento. Amigos que seguramente son amigos de todos ustedes, porque son esa gente a la que uno le agradece que por ahí, gracias a ellos, podamos haber podido ver en cine más allá de lo que pudimos ver en Bafisi o en Mar del Plata o en algún otro festival, las películas de Johnny To o de Sai, como es el caso de la labor que ha tenido Manu García en 791, que trabaja en Tren Cine, que es autoridad de Cadicine, la asociación que une a los distribuidores independientes de cine de Argentina. Así que gustazo que vamos a hablar con Manu. Te saludo por ahora solamente. Vamos a hablar también con Diego Brodersen. Diego Brodersen, gran crítico de cine, autoridad en la materia, querido amigo, profesor, por cierto, más allá de que las cuestiones de edad indicarían lo contrario. Acá el profesor es don Diego Brodersen, y aparte es quien se encarga de la dirección artística de nuestra querida, amada Sala Leopoldo Lugones, así que vamos a hablar también de eso, por ahí poniendo más el acentito quizás en la programación y la manera en que las películas pueden llegar al público a través de la Sala Lugones. Muchísimas gracias, Diego. Yes. Y Cris Surtuza, amiga también, ella gestora cultural, multipresente, casi diría que omnipresente, mucho de lo que podemos ver, sea acompañando el estreno de películas, sea trabajando para festivales, sea curando a su manera en este rol que para mí tiene un claro componente artístico, más allá de la labor específica que hace Cris en su trabajo de prensa acompañando
películas y aparte presentando o dando un lugar especial a la Asociación de Agentes de Prensa del Arte y la Cultura. No voy a decir la sigla, perdón, porque tantas A juntas me da un poco de impresión. Muchísimas gracias, Cris, por participar de esta mesa. Gracias a ustedes. Bueno, somos amigos, ya los presenté, la intención es hablar un poco y si te parece, Manu, arrancamos un poco poniéndonos en tema porque de los momentos allá en los cuales vos estabas de gerente en 791 y pensábamos que nada podía ser peor, la realidad nos ha demostrado que podía ser peor. ¿Cómo ves la situación actual y qué pensás que hay que hacer? Digo, porque hay mucha discusión en torno a posibles reformas, incluso la ley de cine, y siempre parece que solo se piensa en la producción. ¿Qué pasa después de la película? ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con la difusión? ¿Qué pasa con la exhibición? Parece que queda fuera de campo. Manu, si querés romper el hielo. Gracias, Fer. Primero, otra vez agradecer por el espacio, no para mí solamente, sino para el tema, que es un tema que no siempre se habla, o un tema del que no se habla lo suficiente, quizás. Así que es un placer poder participar también en esta mesa de amigos. A ver, de aquellos tiempos de los 2000, a mí me tocó entrar en la actividad en el 2005 de manera como más regular, más fija. Una época donde el proyecto ese, 791 Cine, tenía como aspiración generar una colección de DVDs. Así que imagínate la época en la que estoy hablando. Parece que fueran 500 años y son 15 años nada más. Y traer cine de autor extranjero que había dejado de ser parte de nuestra cartelera luego de la devaluación del 2001, ¿no? O sea, el distribuidor tenía que pagar, se le habían triplicado de alguna manera los gastos porque tenía que pagar en dólares y cobrar en pesos en una ecuación que era diferente a la que tenía antes del 2000. Entonces, había dejado de venir un montón de cine muy valioso y parte del objetivo de esa distribuidora era poder recuperar ese cine y aportar, como decías, a la diversidad, en ese caso más orientada a lo que era el cine internacional. La verdad es que, digo, no me tocó, quiero decir con esto, participar de la época de oro de la distribución y la exhibición, que creo que fue otra, no fue esta. Uno escucha a los mayores, ¿no? A la gente que ha trabajado antes que uno, hablar de, no sé, de otros años, de la actividad de nuestro país, y claramente la realidad que nos toca a nosotros, desde el 2005 incluso, viene siendo muy distinta, y siempre en general con esta tendencia a agravar el fenómeno de la concentración, que es lo que marca el mercado en Argentina y en el mundo, y un Estado que, debiendo intervenir a favor de la diversidad y en contra, digamos, porque de alguna manera debería entrar a jugar, digamos, a compensar un poco esa fuerza o esa tendencia de mercado, no lo ha hecho o no lo ha hecho con la intensidad o la inteligencia necesarias como para poder, no sé revertir, pero por lo menos amesetar, hablando de curvas, ¿no? Amesetar un poco la curva de la concentración, que se ha ido pronunciando de una manera muy notable. Y cuando decimos concentración, que parece un técnico muy general y aplicable a un montón de cosas, en el cine en particular hablamos de que si bien el consumo del audiovisual se ha mantenido más o menos estable y ha tenido picos en estos últimos años, esos picos o ese consumo ha ido orientado cada vez a menos contenido, menos producciones, ¿sí? O sea, es cada vez menor la cantidad de películas / empresas las que consiguen convocar a una mayor cantidad de público. Y de esa manera, mucho de lo más diverso, de lo independiente, de lo autoral, queda, digamos, fuera del radar del gran público, generando en el tiempo, porque esto es algo que no empezó ayer, generando en el tiempo un descalce muy importante entre esa sensibilidad de la audiencia y lo que es la producción contemporánea cinematográfica, ¿no? Entonces, lo que uno piensa hoy es cada vez es más necesario que el Estado intervenga porque lo que hacen falta son no ya esfuerzos individuales de empresarios, ni siquiera de cámaras o asociaciones. Es un esfuerzo, una política pública, una política de Estado a favor de una diversidad audiovisual, ¿no? De un ecosistema un poquito más diverso, un poco más inclusivo para audiencias y películas. Sí, Manu, hay algo que por ahí no siempre... No sé si siempre se tiene claro, no
creo que no se ha tenido claro siempre desde el Estado, pero tampoco en los actores del sector, ¿no? El tema de ciertas especificidades, incluso con el tipo de cine con el que trabajan ustedes, que, no sé, por decirlo de una manera y buscar una etiqueta siempre mentirosa, podríamos llamarlo de cine de diversidad, digamos, es moverse en esos resquicios, en esos poquitos espacios que quedan por fuera de todo lo que ocupan los tanques. Y ahí entra cine muy distinto, por eso digo que la etiqueta es muy diversa. Y en eso por ahí me parece, Cris, que es muy importante esta labor de acompañamiento cariñoso, de comprensión y relación con un determinado tipo de cine, con un cierto público, que si se le da opción real sería muchísimo más grande y que no es lo mismo vender un shampoo que acercarse o difundir una película. Y me parece que por eso el hecho de que esta asociación de agentes de prensa del arte y la cultura ponga atención al cine como producto cultural y no como producto de consumo es súper importante. Contanos un poco, porque en eso se nota la diferencia de cuando interviene alguien como vos o alguna de las amigas que pertenecen a la asociación, porque me parece que tiene que ver con esta comprensión y relación íntima con las películas a las que se acercan. Sí, bueno, siguiendo un poco el relato de Manuel, me parece eso, ¿no? Que, bueno, lo que vamos haciendo los agentes de prensa, que en principio somos el nexo entre una obra de arte, que sería una película en este caso, y el periodismo, estamos ahí como intermediando para que eso se difunda, para que se difunda un estreno o un rodaje, una presentación. Lo que vamos haciendo también es un poco seguir esto que se va dando a nivel contextual y que se nota mucho cuando hay políticas públicas, vemos el crecimiento de documentales en una temporada, de ficciones en otra, con el cambio, como indicaba Manuel, vemos cómo hay una mayor afluencia de películas extranjeras, y así creo que desde prensa lo que vamos haciendo, porque es una profesión, pero es un oficio, es como todo el tiempo este trabajo artesanal y muy personalizado de tomar el producto, ver la película, saber, bueno, en muchos casos esto, hablar con los distribuidores sobre qué lanzamiento tiene, como que integrarlo un poco, integrar la comunicación a todo ese plan de lanzamiento que tiene una película. Y entonces en función a eso le buscamos. Sí, uno sin duda va a cumplir pasos que son como masivos, digo, esto que todos en una charla decimos, Clarín, Nación, Página 12, bueno, sí, y después cómo nutrimos y hacemos que la película llegue al nicho que está buscando, al nicho que tiene por el perfil, y bueno, creo que de eso se trata un poco nuestro trabajo, que es algo que tiene que ver como con conocer mucho tanto los periodistas, con qué perfil de películas trabajan, conocer también sobre la industria cinematográfica, porque si no caeríamos como en prejuicios de por qué esa película no entra a tal cadena, digo, y sin saber cómo es la lógica un poco de funcionamiento, caemos como en muchas inocencias, ¿no? Entonces me parece que romper como todas esas magias de que cualquier película puede entrar a cualquier cine, hace que podamos buscarle un poco el lugar, ¿no? En muchos casos, bueno, yo comencé a hacer prensa un poco en la misma temporada que Manuel, de hecho recuerdo unas reuniones como hace eso, 15 años o más, que estaban iniciando la actividad en 791, y
bueno, era eso, hablar de un mapa de cine que hoy es totalmente diferente y que todo el tiempo se va actualizando, y ahí también estamos los agentes de prensa, que tenemos que estar muy actualizados, porque si no estás hablando de un momento que no se corresponde. Digo, hace 15 años el WhatsApp no lo usábamos, había mensajes de texto para contextualizar y que parece de la época de las cavernas, pero era todavía, mandábamos impresas las gacetillas, mandábamos DVD a las redacciones para que pudieran ver la película como una excepción, pero en realidad se hacía la proyección en 35 milímetros, digo, toda esa cocina era otra, y así nos fuimos reinventando, que se usa tanto el término, como lo hicimos desde el 20 de marzo a esta parte, ¿no? Me parece que, bueno, iremos desgranando algunos elementos, pero tiene mucho que ver nuestra forma de trabajo con ese contexto y las lecturas que hace Manuel también. Y Diego Brodersen, acá han mentado los años en que aparecen más documentales y más ficciones, decía Cris, y no podemos sino recordar ficciones de lo real que conducías en la televisión pública, tu paso por el Bafisi, lo decíamos, tus notas en Radar y Página. Yo no los presenté muy completos porque tienen demasiado currículum, como ustedes, y me parece que ya nos conocemos demasiado, pero ahora en tu rol de la Lugones también vienen habiendo cambios sustanciales que por ahí nos hablan de un cambio de época, entiendo. El propio cambio de haber empezado a estrenar películas, cosa que antes no hacía la Lugones, el acompañamiento de cierto cine nacional, y ahora el cambio incluso del pasaje a una, calculo que, convivencia con el formato virtual, algo que más allá de que ahora lo imponen las circunstancias, por ahí es algo que están pensando mantener de ahora y para siempre. ¿Quién lo sabe? Sí, bueno, claramente eso es un signo de los tiempos, hay que ver qué queda de ese signo en el futuro. En cuanto a lo que comentabas primero, el hecho de que la Sala Lugones empezó a estrenar películas, cosa que no ocurría con anterioridad, fue aproximadamente en la misma época. Uno de los primeros estrenos fue Los Muertos, de Lisandro Alonso, cuyo estreno fue en el año 2004. O sea que evidentemente el post-2001 generó, digamos, una serie de circunstancias que hicieron que muchas películas que antes tenían una salida fácil o relativamente fácil en cadenas de exhibición o salas independientes dejaron de tenerlo. Y bueno, la Sala Lugones, en aquel momento obviamente con la responsabilidad máxima de Luciano Monteagudo, tomó un poco como otras salas, tomó el lugar que un poco le correspondía, entre comillas, que era ceder el espacio para también no solo hacer ciclos retrospectivos, exhibición de filmografías poco conocidas y demás, sino también ofrecerle la oportunidad a que el público conociera y se acercara a ciertas películas que de otra manera la tenían muy difícil, digamos, para hallar una salida comercial. Y a partir de ese momento esto fue, digamos, acrecentándose cada vez más y pasamos de tener 3 estrenos en un año a tener 15, 20, ¿no? Hasta el año pasado. Así que me parece que fue un rol muy importante. Obviamente hay otros lugares, la Sala de Cine del Malva y otras salas del circuito independiente que, bueno, un poco tomaron ese lugar porque de otra manera quedaba totalmente vacío, no había lugar para estrenar muchas películas. En cuanto al cambio, digamos, o la obligación de tener que pasarse al formato digital, no es tan sencillo, lo saben todos aquellos que intentaron con éxito o no transformar un festival de cine en un festival de cine online. La mayoría de las semanas de cine X que tuvieron lugar desde marzo hasta ahora, con mayor o menor éxito lograron hacerlo, pero no sin dificultades, porque obviamente es muy difícil pasar de la sala de cine a un tipo de exhibición que es totalmente distinta, que implica derechos de otro tipo, digamos, permisos para exhibir la película. Una cosa es exhibir una película en 3 funciones en una sala de cine, y otra cosa es tener la película 48 horas
o 72 horas online, es decir, hay otro tipo de cuestiones legales incluso. Pero intuyendo que esto va a continuar, bueno, la idea de la Sala Lugones es ir sumando, ahora que tenemos la posibilidad técnica, ciclos a lo largo del verano, confiando en que, bueno, en algún momento podremos volver a encontrarnos en la sala de cine, y cuando eso ocurra, tal vez la rama virtual continúe. Todavía no lo podemos afirmar, pero es posible que sea como una suerte de sede online de la Sala Lugones. Igual nuestro eslogan tácito es cine en el cine, por lo tanto esperamos poder reabrir la sala lo antes posible. Lo decía, me parece que en esto tenemos visiones compartidas o más o menos complementarias, veremos, por ahí nos peleamos un poquito, quién sabe, pero sí me parece por ahí interesante para comenzar algo más de diálogo cruzado, compartir una sensación que tengo que creo que nos afecta a todos en las distintas funciones, en los distintos lugares en los que trabajamos, y que por ahí uno de los puntos de esta charla podría ser, como por ahí acentuaba Manu y comparto, el tema de lo que hace o no hace, o lo que hace tarde y mal el Estado, que podemos ir ahí y seguramente por allí discurriremos, pero yo creo que también hay hay una parte importante que podemos hacer nosotros, cada uno desde su lugar, y no sé si siempre se acepta y se comprende tanto el cambio de los tiempos o se termina de adecuar a determinadas circunstancias o se termina de tomar conciencia. Y esto es una duda que tengo. Creo que por ahí lo que hacen vos, Manu, con Pablo Mazzola en el espacio de gestión audiovisual tiene que ver con esto, es decir, bueno, ustedes gestores culturales no sigan pensando como 1980, porque para bien o para mal hay cosas que cambiaron. Y por otra parte también, y acá soy totalmente contradictorio, disculpen, también me molesta mucho esa idea de que te miren por arriba del hombro y te digan, pero vos no entendiste nada, que todo cambió, como si fuera el tema de que así como sube o baja la temperatura, ahora se puede dar la misma película en el 95% de las salas. Y si uno no está de acuerdo es porque no entiende que ahora las cosas son así, como si se tratara de un fenómeno natural que hoy está nublado y mañana llueve. Bueno, antes se veían películas distintas y ahora todos ven la misma película porque parece que todo el mundo se puso de acuerdo de ver la misma película, y en realidad es una elección absolutamente libre. Me parece que las dos cosas tienen un poquito de verdad y un poquito de mentira. Y para empezar me gustaría pensar en lo que podemos hacer cada uno desde su lugar, como una idea, perdón si esto suena un poco pretencioso, pero un poco de docente, un poco de difusión, decir, bueno, vamos a reclamarle al Estado, ya vamos a llegar a esa parte, si lo vamos a reclamar, se lo deberíamos exigir, por cierto. Pero bueno, desde nosotros, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo nos estamos adecuando o no adecuando? ¿Cómo combatimos esta realidad? Lo que corresponda, no digo eso, pero cada uno en su lugar. Bueno, ahora, en este momento de acá para el futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿En qué nos vamos a pelear? El que quiera arrancar. Bueno, tomo la palabra, así seguimos con el orden previo y no hacemos un bache. Bueno, desde la distribución, la verdad es que no nos ha quedado más alternativa que dedicarnos a alguna otra cosa, digamos, que no sea estrenar películas estos 7-8 meses, lo cual obviamente fue una mala noticia y nos sigue generando un montón de problemas, pero al mismo tiempo permite la posibilidad de revisar cómo funciona la actividad en tanto puente o canal de acceso del público a cierto tipo de contenidos y en todo caso también a fomentar propuestas o proyectos que de alguna manera traten, como decía Fer, de combatir lo que no nos gusta o de, mejor aún, promover lo que nos gusta, ¿no? En mi caso, bueno, obviamente
mucho trabajo desde la Cámara de Distribuidores por un montón de cuestiones relativas al Inca cuando hablamos del cine argentino, cuestiones relativas a las salas cuando hablamos de todo el cine independiente de diversidad. Estamos en un trabajo muy intenso para que las salas vuelvan a abrir, pero por eso queda como cerrado dentro de lo que es una actividad corporativa y no tiene ese componente lírico al que creo que vos estás apuntando, que sí por ahí está, me parece a mí, un poco más en esto que mencionabas de EGA, que es el espacio de gestión audiovisual que tenemos con Pablo Mazzola, y que lo que trata de hacer es, de alguna manera, llevar las herramientas de la distribución, de la exhibición y la gestión de espacios o eventos audiovisuales a los realizadores, a la comunidad audiovisual en general. Dado que, como vos decías en la introducción más temprano, en general cuando se habla del cine argentino se habla de la producción de cine y no de las películas terminadas o las audiencias o las pantallas, la idea es empezar como a hacer un trabajo muy de hormiga, muy artesanal, de mucho activismo, llevando un poco algo de estas aguas a aquellas, ¿no? Y tratando de demostrar que las dos cosas son parte de lo mismo y que la pregunta que nos tenemos que hacer en todo caso es ¿para qué hacemos cine? ¿Para quién hacemos cine? ¿No? Entonces el laburo es muy federal, es muy con la gestión y es también aparte del capacitar a gente en cuestiones relativas a cine y audiencias, favorecer el tejido de redes, ¿no? A mí me parece que una de las grandes falencias no es solamente, a ver, cuando hablemos del Estado vamos a, creo que estar los 3 o los 4 de acuerdo en que las cosas que hay que hacer son las mismas. Creo que si cerramos los ojos y lo anotamos y después lo leemos, son las mismas 4 o 5 cosas. Las sabemos todos, las hacemos hace mucho, ¿no? Es más, se han intentado hacer, pero se han hecho siempre mal las que se han hecho, digo, ¿no? Entonces, hay algo, digamos, de revisar eso que se tiene que hacer, pensar en cómo se hace, en quién lo tiene que hacer, en cuánto tienen que durar, que nos parece que es importante instalar, pero que no se puede dar si no hay un espíritu más colaborativo en nuestra actividad, si no hay un reconocimiento de la gente joven que empieza a hacer cine, de la gente que hace cine en el interior del país, de las mujeres que hacen cine, en fin, de todas las cuestiones que tienen con la diversidad cinematográfica, más allá de la diversidad de contenidos, ¿sí? Pensando en la diversidad en la realización, en la comunicación, en la exhibición, en la gestión, con lo cual, digamos, ese es parte del objetivo que nos parece que de fondo es el que puede darle sentido real a esas 4 o 5 políticas de Estado que nos parece que son las inevitables y sin las cuales no hay esfuerzo individual o particular que cambie realmente las cosas de fondo, ¿no? Bien, si quieren sigo, así conservo también el orden. Sí, tomando, bueno, algo que muchas veces hablamos con Manuel y más en los últimos tiempos, creo que tiene que ver con esto del trabajo conjunto. Me parece que ahí, bueno, pueden aparecer algunas cuestiones, que es que así como queremos que el Estado realice estas reformas para que permitan proteger más el cine, permitir la diversidad o respetar la diversidad de miradas. Nosotros creo que los que estamos acá individualmente hacemos todo el tiempo este esfuerzo para que esas voces sigan teniendo lugar y difusión. Para mí, por ejemplo, cada vez que acompaño una película, es muy importante pensar esto de, bueno, la gente que pueda enterarse, la mayor cantidad de gente que pueda enterarse que existe esta película, ese es como el objetivo, ¿no? Y entonces también todo el tiempo voy haciendo como una educación respecto a las expectativas del productor de repente, o del distribuidor en el caso pero los distribuidores, digo, los integrantes de la Cámara con los que yo trabajo constantemente tienen muy claro de qué se trata hoy estrenar una película y a dónde va. Pero las expectativas por ahí de un productor siempre caen en los lugares más comunes, en los medios más masivos, y creo que en este momento, por ejemplo, con los estrenos virtuales, se abrió un campo que generalmente era un trabajo que se hacía por goteo, porque una película iba llegando a espacios Inca, y entonces ya cuando llegaba al espacio Inca de Vicuña Maquena,
el actor no atendía más el teléfono, entonces yo no tenía nada que ofrecerle, no era que yo no quería tener contacto, pero digo, a los medios de Córdoba no tenía prácticamente ya nada que ofrecerles. En cambio ahora, con esto de las salidas en Cinear o en plataformas, se abrió a una agenda de Radio Nacional con sus repetidoras, que constantemente están entrando contactos nuevos. Radios de provincias, de distintas localidades, canales de televisión, que antes no los teníamos en agenda, y que creo que es algo que es un capital que nos tenemos que tenemos que ahí conservar para que cuando vuelvan las salas se ponga en marcha algo relacionado con ese tipo de estrenos que conserven ese espíritu federal, ¿no? Que me parece que ahí se da esta cuestión de, al avanzar en este trabajo de estrenos que van a venir como en forma conjunta, tal vez podamos ir haciendo ese trabajo como de difusión constante, porque algo que yo que estuve hablando incluso con los colegas de la Asociación de Prensa, tiene que ver con el modo, por ejemplo, que hacen prensa las plataformas grandes. Y el trabajo está más ligado al marketing que a la prensa. Entonces, no se tiene en cuenta todo esto que mencionaba de, bueno, voy a tener en cuenta aquella radio de Salta, voy a tener en cuenta el diario El Tribuno, digo, no, es lo que hay de pauta, lo que de repente ya se habló, y bueno, claramente sí, van a salir las críticas, pero el trabajo está encarado totalmente diferente, y por eso es esto que vos mencionabas al comienzo, por eso es que parece que toda la gente elige la misma película, pero porque le mostramos solo eso, digo, tanto en cuanto vaya por ese lado el trabajo de difusión o los estrenos disponibles. Creo que el contacto entre todas las patas de la industria puede hacer que sigamos trabajando en ese circuito independiente que por momentos parece que está como en extinción. Bueno, sigo yo para terminar la tríada. Voy a terminar con una... Cada uno tiene su lugar en la mesa. Claro. Igual te voy a robar tu lugar voy a hacer una pregunta. Empiezo, de hecho, con la pregunta antes de comentarles otra cosa. Digo, ¿hay números o intuiciones respecto de un ejemplo típico de aquellas películas argentinas que se estrenaban en el Gaumont y estaban una semana en cartel o 2 semanas, con cierta difusión en prensa, en algunos medios, en otros no? ¿Esa película tipo es vista ahora en estos estrenos Cinear mucho más, por mucho más público que antes? Muchísimo. Yo a algunos números accedí en algún momento, y una película que de repente hacía 3.500 espectadores, en Cinear tiene 12.000, por ejemplo. La película Tóxico, que el número que se difundió fueron 60.000 espectadores, ese número surge de la cuenta del rating de Cinear TV, más 12.000 espectadores en Cinear, al momento que estrenó ahí en esa siguiente semana, digamos. Y lo veo también en festivales. Un festival como el de Derechos Humanos, que tenía el Finca, que se hizo este año de cine ambiental, tenía 3.000 espectadores, 3.200, 3.000 clics tuvieron las películas que estaban online. 30.000, perdón. O sea, 30.000. Es como exponencial. Claro, bueno, entonces claramente ahí hay una lección que por ahí hemos aprendido, digamos, gracias a, entre comillas, a la pandemia, que es que tal vez en el futuro, cuando volvamos a la normalidad, un estreno simultáneo o casi simultáneo, un estreno híbrido, sea muy conveniente para este tipo de películas. Me parece que era un poco lo que estaban insinuando ustedes, pero bueno, los números lo reflejan, así que claramente sí, perdón, me meto, es cierto lo que dice Chris, pero la verdad es que ese pico que se generó en películas como Tóxico el primer trimestre, los primeros 2 meses de los estrenos de emergencia en Cinear,
no se corresponde con lo que vienen siendo los números de los últimos 2 o 3 meses actuales, de las películas. Con lo cual yo pienso, digo, porque hay películas, me tocó la semana pasada, que han hecho 2.500 o 3.000 visualizaciones. Cuento solamente lo que es Cinear Play, porque Cinear TV es una estimación de Ibope que no solamente sabemos si es cierta en términos cuantitativos, sino mucho menos en términos cualitativos. Cuánto ve la gente esa película, cómo la ve, etcétera, ¿no? Cosas que no pasan en un cine. Pero, digo, esa misma película podría haber hecho el doble de tickets en cines, tickets que por otro lado serían pagos, o sea, sería un ingreso para el distribuidor, sería un ingreso para el productor. Esto no quiere decir que esas películas no pueden ir, como decías Diego, en un formato híbrido donde de repente salgan en salas en Cava y GBA y alguna gran plaza del interior, en algún caso si una película es salteña en Salta, Tucumán en Tucumán, con planta permanente la semana pasada, pero digo, el resto del país podría ser una gran posibilidad que la película salga en formato digital. Lo que no quiere decir, y yo me interesa puntualizar esto, que esa película que está disponible sea vista, pues son dos fenómenos diferentes. Una cosa es la disponibilidad que permite el online y otra cosa es que ese público que no está yendo a ver esas películas al cine, efectivamente las vaya a ver gratuitas en la computadora o el celular. Digo, más allá, sin hacer comparaciones cualitativas en cuanto a la experiencia del espectador, que es otro análisis, ¿no? Sí. Pero digo, en cuánta gente la ve, efectivamente. Son como, y ahí, bueno, vamos a lo que decíamos antes. ¿Qué hay que hacer para que un público más diverso se interese en un contenido más diverso? Pero digo, para relativizar un poco la foto de la que se viene es y lo otro es el pasado o algo que queda preservado para 3 o 4 gigantes. Sí, me parece que hay dos temas que no sé si están ligados directamente, pero bueno, uno es muy claro que va más allá de las demandas y exigencias que hay que hacerle al Estado como promotor, digamos, de la cultura cinematográfica, que tiene que ver con que el cine argentino, después de la explosión, digamos, de producción que ha tenido en las últimas 2 décadas, no ha logrado romper en una gran cantidad de espectadores de cine y de consumidores de productos audiovisuales, no ha logrado romper esa leyenda negra de todo el cine argentino es igual, todas las películas argentinas hablan de lo mismo y tienen la misma forma, algo que claramente no es así, sabemos que no es así, con el nivel de producción que tenemos, el cine argentino es realmente muy rico, muy diverso, no todas las cinematografías, por llamarlas de una manera, periféricas del mundo, tienen esa riqueza y calidad, y sin embargo, un poco la línea que se sigue escuchando, incluso en comentarios, en notas periodísticas, es muy buena, pero no parece argentina. ¿No? Ese es si se quiere, un detalle que no me parece menor. Y el otro es que un poco la situación de encierro y de mucho más consumo de cine en casas, en la casa, en el hogar, un poco duplica lo que ocurre con el circuito de salas de cine, ¿no? Que es que el público elige ver las mismas películas y en general las ve en una única plataforma, ¿no? La típica pregunta de, ¿está ahí? No, no está ahí, está en otro lado. Digo, que no me parece un detalle menor, y eso se liga a lo que comentaba recién Cris respecto de un poco la dialéctica prensa y promoción publicitaria, donde, bueno, ciertas películas argentinas que fueron a parar a cierta plataforma fueron las más vistas, claramente, y las más discutidas, y de las cuales más se habló, y de las cuales más se escribió. Me parece que este es un momento en el cual eso se puede intentar romper, es muy difícil de hacerlo, pero sobre todo cuando hay acceso a plataformas gratuitas. La gran pregunta es cómo hacerlo, cómo apoyar ese cambio para que ocurra finalmente. Sí, pensaba, perdón, Diego, me meto un poquito, pero pensaba por una parte en eso, en la labor de la prensa y de la crítica, que también pareciera que el lugar que se le da en un diario a una película increíble, hermosa, que pasó por el Festival de Mar del Plata el año pasado, con premio como planta permanente, es una decisión de política editorial. La idea de que si pongo a determinada plataforma tengo más retweets, más likes o cosas por el estilo, me parece que también hay una cuestión de política editorial y de responsabilidad cuando uno piensa que está
está trabajando en el ámbito de la cultura y no haciendo un concurso de popularidad virtual. Me parece que en eso por ahí hay que llamar la atención sobre esto y tratar de no caer en la misma espiral. Y por otra parte, les confieso que yo creo que sí, en estas circunstancias tan terribles y extrañas que vivimos en este año, un poquito se ha ampliado. La más grande sigue siendo la más grande, pero el crecimiento de Cinear fue exponencial. Hay otras plataformas que ni sabíamos que existían y sin embargo son más conocidas. Creo que, por ejemplo, vos, Diego, que trabajás en Página y en Radar, por ejemplo, claramente cuando ocurren estrenos en plataformas, ponen atención en la diversidad, no todos los diarios hacen lo mismo, pero también es cierto que esto, que creo que por una parte puede ser bueno, creo que muchas películas, si se hubieran estrenado en sala, hubieran tenido, con suerte, 2 semanas, 2 pasadas en el Gomón, y aunque hubieran sido un exitazo, las hubieran sacado porque tenían que darle lugar a otra película, que es lo que venía sucediendo, y hay mucha gente que no vive o no accede a la ciudad de Buenos Aires o a algún espacio Inca, que pudo ver la película, y creo que en eso, este trabajo de formación, difusión, creación de audiencias puede haber servido. Lo que sí les digo, a mí lo que me da miedo es que esto sea algo que creo que desde algunas majors se viene planificando desde hace tiempo, y es un poco preparar el terreno para esta situación en la cual los cines son para ver las películas grandotas y los tanques. El resto, véanlo por plataforma. Y me parece que yo me niego a aceptar esa realidad, pero creo que no es casual, es causal. Hay gente que hace mucho viene trabajando para eso, y me parece que es como este equilibrio, ¿no? Entre adecuarse a los tiempos y a los lenguajes, y por otra parte no dejarse pasar por encima, y disculpen que lo diga en estos términos salvajes, entregar las alas. Me parece que esto no es fácil, y yo por lo menos creo que hay que tenerlo presente, no sé cómo lo ven. Sí, evidentemente es un riesgo. Dudo que ocurra en una plaza cinematográfica como París, donde, digamos, la diversidad de los estrenos está incluso apoyada por el Estado, ¿no? Solo del cine nacional, sino del cine extranjero. Pero en un circuito como el nuestro, y hablo de Buenos Aires, que es una gran ciudad, es un riesgo importante esto que acabas de comentar, desde luego. Así que hay que estar con los ojos bien abiertos. Aparte, digo, si uno hace la cuenta de las salas de la ciudad de Buenos Aires y piensa, bueno, está la Lugones, está el Malva, eventualmente va a estar el Cinearte Lumière cuando vuelva a abrir, que era el Exbama, el Arte Multiplex de Belgrano, el Gaumont. Y la verdad es que se trata en casi todos los casos de salas que tienen un decidido apoyo público, son parte de espacios públicos, o salas que están ahí haciendo un poco de equilibrio en lo económico, jugadas por alguna razón a un tipo de cine más diverso. Pero digo, si se achica un poquito más eso, que ya se viene achicando hace mucho tiempo, tampoco van a haber distribuidores que quieran traer películas de diversidad, porque no les alcanza con el parque de salas. Entonces, un cine argentino puede ir a estrenar a Lugones, y le puede servir y puede ser una gran cosa, y lo mismo que ir a Gaumont o a Malva, o una combinación de esas 3 cosas. Ahora, un distribuidor de cine, no sé, de la próxima película de Coreeda, no puede ir solamente a Lugones, porque no le cierran los números. Entonces, es eso que, digamos, se empieza a pagar o puede empezar a pagarse en las salas, o que está en una zona como medio crítica o border, es claramente también una señal de alarma para los distribuidores y para las películas de diversidad, ¿no? Porque es un formato de negocio que no sirve. Estamos achicándonos, pero ya llegando, digamos, como al final. Distinto es, como decía Diego antes, si París se achica, tiene tanto margen para achicarse, digamos, que sigue teniendo masa crítica de pantallas, o Francia en total, ¿no? Como territorio de audiencia de pantallas, que puede seguir siendo un negocio posible para un cine de diversidad. Nosotros estamos como con un pie del otro lado de la línea, donde no empiezan a venir películas, lo que pasó un poco en el 2001, ¿no? Que dejaron de venir películas de diversidad extranjeras. Sí, que un poco se reproduce también en el espacio, en relación a esto que hablaba Fernando,
en el espacio editorial que se da a esas películas en los diarios, porque películas que fueron ganadoras de festivales y hay diarios grandes que no entró la crítica. Y bueno, cosas que pasan. Y no es cosas que pasan. Digo, esa película si no logra como insertarse de alguna manera a la cartelera, no tiene posibilidad de llegar al público, ¿no? Yo, bueno, otra parte de los distribuidores con los que trabajo son los que traen cinearte y de autor, y cada año voy viendo la salida que tienen, que eran las películas que en un momento tenían 35, 40 salas, pasaron a tener 15, después 8, 7, 5, y así, y llegó marzo y no sé qué va a pasar cuando vuelvan a estrenar. Distribuidores que pagan fee en dólares y la campaña, todo, digo, sí, como dice Manuel, va a ser muy difícil. Es que digamos, uno no se explica por qué esos empresarios siguen haciendo lo mismo, desde el punto de vista más racional y económico, Sí. digo, ¿no? Hay gente que ama lo que hace, que ama ese cine y que lo hace porque no puede vivir sin hacerlo, digo, porque si se ciñe solamente lo que tiene con el negocio, ahora, una cosa es que sea un mal negocio, otra cosa es que no hayan pantallas donde estrenar, ¿no? O medios que te cubran. Pero digo, no se explica, digo, quiero decir, está realmente pendiente de un hilo, ¿no? La vigencia de esa tradición, de esa idea de que Buenos Aires es una capital cinéfila, ¿sí? El cine de todos los otros países del mundo de diversidad podría desaparecer mañana, podría haber desaparecido, sería razonable que haya desaparecido para siempre, ¿sí? Sí, si no fuera por 6, 7 estos... personas que quieren seguir trayendo ese cine y que han esperado 8 meses y pueden esperar otros 5 o 6 más para volver a traer cine francés, japonés, italiano, independiente americano, en fin, todo ese cine. Sí, que son fanáticos prácticamente y que entre ellos compiten quién compró la última que ganó en Cannes, digo, entre ellos hasta medio viví como situaciones de que mantienen oculto el secreto de que hicieron una oferta por esa película que ganó la quincena de realizadores, y así para después contarle al resto, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ¿cuánto les puede dar el oxígeno para todo eso? Que digo, todo es parte como de una industria en la que algo que sale, por ejemplo, en la asociación de prensa es cómo armar un tarifario, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de pensar un tarifario, ¿qué variables tomás si tu cliente, que es un distribuidor, cada vez se va achicando más? Entonces, ¿cómo digo? Por eso todo el tiempo me parece que hay que relacionar. Si cada vez compra las películas más tarde, tal vez para que sean más baratas, porque en muchos casos pasa eso, ¿no? Con Diego hablamos muchas veces y me dice, pero esa película es de 2013, qué sé yo, aparece cada tanto una película que fue muy buena, nadie la pudo comprar y aparecen acá 7 años después, una cosa así. Y van trayendo títulos que quedaron. Y si salen 5 salas, digo, se va achicando todo, se va achicando también el trabajo profesional en cuanto a honorarios, la campaña de prensa que va a tener y la de difusión, digo, ya nadie pone el aviso famoso en el Clarín y en Nación de la cartelera con el recuadrito que hace 10 años los cines, los que estrenaban en Cinearte, todos el sábado, el sábado con las frases de las críticas, el refuerzo el domingo, nadie lo está haciendo, digo. Y su público a su vez sigue leyendo diarios, aunque vaya en baja, pero sigue siendo ese público, digo, no es el que está en Instagram, aunque muchos lo usen, ¿no? Pero vas achicando todo, que llega un momento que es como asfixiante para la industria, me parece. Sí, yo no quiero contribuir al bajón, ¿no? Pero... ya me deprimí. No. Es una charla un poco, sí, difícil. No, pero creo que hay que pensar, porque lo digo esto porque uno piensa, bueno, esto es una charla para quienes trabajan en el sector de alguna manera, para distribuidores, exhibidores, prensa. Mentira, perdón, no es la intención, por eso claro. la idea es ser llano.
de lo que estamos hablando es del cine que vamos a poder ver o no como público. Digamos, si nosotros podemos ver y hemos podido ver y hemos podido formarnos y disfrutar de cine de todo el mundo, es gracias a los distribuidores independientes. Está clarísimo que en términos generales las majors piensan en otra cosa. Y para colmo, si alguna major tiene una película que tiene algún otro tipo de búsqueda, en general no la estrena en salas en Argentina, porque no es mercado lo suficientemente grande o por las razones que sean. Con lo cual, realmente nosotros necesitamos que a ustedes les vaya bien y que le encuentren la vuelta, porque si no, el futuro será ominoso. Y en esto, por eso la intención era tratar de pensar y pensar que podemos cambiar, porque hay algo que también veo y comparto con ustedes y me considero en estos términos viejo, que también se sigue muchas veces pensando la programación y qué películas se compran y cómo se comunican con la gente mayor, como yo, que compra el diario papel, que va a la Lugones todos los días que puede y que está conectado con una manera de relacionarse con el cine. Y me parece que uno tiene la sensación que hay muchos distribuidores que siguen pensando en cuándo llegará de vuelta Muerte en un funeral, por citar una película horrible que fue un éxito impresionante, pero me refiero a ese cisne, en este caso no sería cisne, esta mosca blanca que les va a salvar el año, y apuntando a un público que cada vez somos menos, porque cada vez somos más viejos, sino por ahí nos cuesta movernos más o accedemos menos al cine, etc. Me parece que hay un cambio que se nota, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata, que se nota en el Bafisi, que se nota en la enorme cantidad de gente que estudia y hace cine, y que sin embargo, no sé si es que se ha perdido un poco el valor de esto que decía Diego, de ver cine en el cine. Y que si una película se puede comprar tarde y se estrena en cine, aunque sea de 2013, no importa, es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de verla en cine. Y aunque la hayamos visto bajada antes, verla en cine es otra experiencia. Y me parece que en esto algo nos falta, ¿no? Comunicar, crear. Yo confío mucho en el trabajo de gente como Diego, de gente como lo que hace Fernando Martín Peña en el Malva y en todos los lugares donde se le ocurre, en esa cosa de no comprar la lógica de que para combatir a los tanques hay que hacer los tanquecitos. Me parece que esta idea de cofradía amistosa, de compañía, de construir de otro lado, lleva más tiempo, pero creo que también tiene bases más sólidas, porque si no se está jugando al año de que aparece El secreto de sus ojos. Y me parece que por ahí estas cosas que son pequeños éxitos a pequeña escala, pero que son muchos, construyen desde otro lado. Y no sé si esto, todos aquellos a quienes ustedes representan lo ven así. No sé siquiera si ustedes lo comparten. Lo dejo ahí tirado a ver qué piensan ustedes. Sí, no, yo por mi lado creo que la palabra clave es, no quiero seguir sumando pesimismo sobre el pesimismo, pero la palabra un poco en este momento y en este contexto es resistencia, por lo menos. Después veremos cómo se avanza, pero me parece que hay que resistir y seguir confiando en que la intuición que uno tiene, que es todo esto que acabas de decir, es cierta, ¿no? Porque si nos entregamos al pesimismo, estamos fritos, para decirlo en criollo. Sí, yo digo, en este marco, digamos así, digamos, de bajonero, me interesa aclarar porque por ahí los distribuidores somos buenos en generar pesimismo en una reunión, digo, ¿no? Pero en realidad lo que me parece que es importante es como ser conscientes de lo que se está perdiendo, me parece. Yo no quiero decir en absoluto que no se pueda construir sobre eso, pero no podemos empezar si no sabemos dónde estamos. Y me parece que es importante saber que hay una enorme parte de la cinematografía mundial que está por ahí a un paso de no llegar más a nuestro país, ¿no? Que hay salas valiosas que no tienen contenido, o que no tienen apoyos, o que están perdiendo el público, en fin, como un punto de partida, me parece más bien. Y creo también en ese sentido que somos muchos los que, como decía Diego recién, queremos, podemos y vamos a resistir
no solamente porque creemos un modelo que desapareció o debería desaparecer, sino porque hay algo en la característica de la experiencia de compartir una película en comunidad que no tiene ningún tipo de correlación, y me parece que la pandemia de alguna manera también demostró eso, ¿sí? Había en los primeros 2 o 3 meses la ilusión de que, una vez más, las salas de cine iban a desaparecer porque lo que se venía era esto y lo otro era el pasado. Y después de ese entusiasmo inicial, me parece que todos fuimos comprobando que es cierto, es una alternativa, es cierto, es válida y tiene muchas ventajas, pero que no vive sola, ¿sí? Y que las salas siguen siendo una experiencia no solamente económicamente redituable para los grandes estudios y las grandes películas, sino también a nivel comunitario, cinematográfico, cultural. Y me parece que eso es algo que somos mucho más que nosotros 4 lo queremos que realmente sobreviva, y no solamente sobreviva, se potencie y crezca. Me parece que en la medida que haya más espacios como este de encuentro entre gente de la exhibición, gente de la comunicación, gente de los eventos y la gestión pública, es mucho más probable que eso suceda. Así que nada, ojalá sea así. Decenas y decenas de colegas, lo digo desde el periodismo, que en España fueron a ver Tenet casi como una cita religiosa, y no porque fueran precisamente seguidores de Nolan, ¿no? La idea de volver a ir al cine a ver una película, sobre todo una película como suelen ser las de Nolan, muy impactante de lo visual, es incomparable a cualquier tipo de streaming y a cualquier tecnología que uno pueda tener en el hogar. Y eso que digo un poco de idea religiosa, una religión, si se quiere, secular, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de, bueno, comprar la entrada, sentarse en el asiento, hay otra gente compartiendo la experiencia y cohabitando el espacio donde se produce la proyección. Me parece que es incomparable. No creo que el cine esté muerto o vaya a morir pronto. Espero. No, y tal vez algo que puede ser interesante es de este momento que rescatemos algunas cosas que podemos como tomar para el momento que abran las salas, y es cómo balancear esa convivencia, qué sé yo, como Fernando indicaba, el crecimiento que tuvo la plataforma Cinear fue muy importante. Bueno, cómo Cinear capitaliza, y diría más, monetiza esos estrenos, ¿no? Porque hoy por hoy es en un formato en el que queda medio por fuera el distribuidor a la hora de la participación económica, porque no es un estreno comercial, digamos. Entonces, bueno, cómo hacer que tanto en esa convivencia del online se integre la estructura de la industria, como en el regreso de las salas hacemos convivir esas dos cosas, ¿no? Porque, digo, desde prensa podemos acompañar en un formato así, digo, y me parece que en un momento como que el público tal vez lo va a pedir, ¿no? Como algo de, digo, hay que ver qué espacios incas van a reabrir, cómo se va a reconfigurar ese mapa, y tal vez en los que no hay espacio inca, y digo, y las cadenas no dan esa película, puede estar presente esto de que la puedan ver en Cinear estrenos. Pero bueno, antes las películas también estrenaban en Cinear estrenos y en Cinear Play, y no lo promocionábamos. Digo, me parece que es un elemento de dónde ponemos el foco también, en qué momento, porque la película estrenaba en las salas, y cuando estrenaba en Cinear nadie lo anunciaba, nadie las iba a buscar. Fue como a partir de marzo que empezamos a tomar eso como el estreno. Entonces, bueno, al volver, ¿cómo resignificamos las dos cosas para que el público, porque digo, evidentemente hay ganas de ver cine argentino, por las respuestas, digo, es verdad que en el momento, como decía Manuel, en el que el confinamiento era más severo, estaba como que hubo mayor visualización de las películas, pero digo, hay respuesta. Entonces, bueno, ¿cómo integrar esas dos posibilidades, no? Sí, ahí... Ah, perdón, Manu, métele. No, quería sumar también algo que me interesa lo que decía Cris, y que por ahí quedó conmigo suelto cuando yo hablaba del tema de Cinear, que me parece que
Es notable, es sintomático que el Inca haya decidido, digo, más allá del apoyo de los distribuidores, ¿no? Que es algo parcial, pero digo, que haya decidido estrenar películas en la plataforma pública gratuita. Y me agarro un poco lo que decía Diego antes respecto a las plataformas y las cuestiones jurídicas, y cualquier persona que sabe un poquito de este negocio sabe que todo lo que es gratuito va al final del negocio, no va al principio del negocio. Entonces, digo, esto, que fue una alternativa para que muchos productores puedan acreditar su estreno en salas, dinamitó, en una parte muy importante, la vida útil comercial y por lo tanto de audiencia de un montón de contenido, de un montón de producción argentina. Digo, a veces digo, uno termina pensando que la solución o una parte de la solución sería que la gestión pública también se interiorice en cuestiones que tienen que ver con la actividad comercial, con la audiencia, que se preocupen por la audiencia, digo, ¿no? Sería bueno que hablo del Inca porque es como el epítome de la gestión cultural audiovisual. Te digo, pasa lo mismo en la Secretaría de Cultura de todo el país. Lo que es un conocimiento verdadero, un interés verdadero en la audiencia sería no solamente saludable, sería obligatorio, digo, ¿no? Porque no hay, es inconcebible una política pública cultural que no empiece pensando por la ciudadanía y que termine pensando solamente en el beneficio de la industria que de alguna manera concentra o aglutina o representa. Sería bueno que en algún momento alguna gestión del Inca empiece a preocuparse por la audiencia. Y tomo otra cosa, dijo Crisantes, basta con ver el estado en el que están los espacios Inca en este momento para darse una idea, digamos, de lo que es el interés real por esta experiencia que venimos tratando de militar nosotros en esta charla de el cine en comunidad, ¿no? Y la pantalla grande. Es difícil pensar que haya una solución si no hay un interés y una vocación política real en esta cuestión. Perdón, Manu, está bueno lo que decís y voy a añadir algo que realmente es un interrogante que no tengo respuesta, yo al menos, porque se me ocurren argumentos para los dos sentidos, pero me parece que tiene que ver con esto de tratar de pensar, porque si no, siempre estamos corriendo detrás de los problemas tratando de tapar el agujero para que no se siga hundiendo el bote, ¿no? Y no pensamos el pasito siguiente. Y es algo que ha pasado que por ahí con las mejores intenciones, por ahí fue un poco dañino. Y es esta cuestión de que en todo lo que tiene que ver con cine, no sé, antes lo llamamos de arte y ensayo, hoy lo llamamos de diversidad, como si existiera un cine cultural y no cultural, estas etiquetas raras que nos inventamos, pero bueno, creo que sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del cine que vos distribuís, que vos programás, Diego, o que vos hacés prensa, Cris. De ese cine estamos hablando. Y es esa cosa que una manera de llegar más fue justamente la de que las entradas a los lugares fueran baratísimas, casi regaladas, que se dieran gratuitamente. Y es algo que por una parte favorece el acceso y uno lo festeja, y cuando luego es gratuito dice qué bien, pero cuando se mantiene mucho en el tiempo y es la regla, también hace que siempre dependa de otro tipo de apoyos que no siempre están. Y crea, no sé, pregunto, y les digo porque me gusta y me genera ruido al mismo tiempo, genera por ahí esta idea de que, no, mirá, yo voy a pagar X cantidad de pesos para ver una de superhéroes. Ese tipo de películas, si no me la dan gratis, yo no la veo. Y me parece que eso cierra la posibilidad de quienes, además de entregar la vida y ser muy amorosos con el trabajo que hacen, tienen que vivir de él, no puedan hacerlo más. Me parece que en eso también hay algo que no sé cómo desarmar esa madeja. Yo creo que es algo que está bastante instalado, por lo menos en cierto rango etario, digamos. No sé si por ahí la gente de más de 50 años que va al cine, que continúa yendo al cine, no creo que tengan incorporado esa lógica, pero de repente imagino que sí, que espectadores de menor edad sí entran dentro de esa lógica. No, yo pago el precio full de la entrada cuando la película dura 2 horas 15 y hay explosiones y recibo algo acá, como si las otras películas no ofrecieran nada, ¿no? Digamos. Yo creo que eso sí que está instalado y es difícil de, digamos, no sé si tiene una solución.
Lo ideal sería que no empeore, o que no se potencie, o que no eche raíces mucho más profundas en los futuros espectadores de cine. Al mismo tiempo, dicho lo cual, obviamente es muy bueno que los festivales de cine, tanto Bafisi, Mar del Plata como los grandes, y también los pequeños, ofrezcan entradas a precios muy reducidos. La lógica de un festival es muy distinta a la de ir a un estreno comercial. Pero bueno, sí, es un arma de doble filo. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Sí, ahí es un poco de cada cosa, ¿no? Creo que sí, el objetivo debería ser poner en valor ese tipo de cine, y hay un reconocimiento de boletería que está asociado al valor claramente que le da el espectador a un tipo de películas. Hay, para mí, otra vez, como decía hace un rato, algo curioso donde hay muchos espacios que ponen entradas más baratas, son los espacios que tienen o dependen de una gestión pública, una gestión política, y hay mucha gestión de cultura que dice o piensa que la cultura debería ser gratuita. Entonces me parece que en algunos casos puede aplicar, y en otros casos es, como decía Fer, me parece antes, puede ser peligrosa, ¿no? Al mismo tiempo, y tomando un poco lo que decía Diego recién, estaría bueno que no ya el cine extranjero, pero sí por lo menos el cine argentino, en su propia propuesta, pueda tener la posibilidad de competir con las mismas armas, ¿no? O sea, es raro que una película dure 2 horas 15 y tenga explosiones del cine nacional, pero la verdad es que uno ve muchísimo cine nacional de 60 minutos o de 70 minutos porque les cuesta hacer una película de 90. Digamos, le cuesta hacer una película, los rodajes de 2 o 3 semanas son como moneda frecuente en el cine argentino, y me parece que hay algo de eso donde, digamos, la balanza o la cancha se inclina demasiado, ¿no? Más allá del tipo de cine, las condiciones en las que es realizado y la percepción que puede tener la audiencia en cuanto a está bien o mal hecho. Digo, incluso yo del lado del distribuidor, pensando en las salas y los programadores, no el caso de Diego, que claramente tiene otra mirada, pero digo, incluso un programador de cine de cadena, que digamos no es un especialista en cine ni un crítico, ni siquiera un cinéfilo, se da cuenta cuando una película está mejor o peor hecha. No siempre porque el director o el productor sean mejores o peores, sino porque las condiciones de realización son mejores o peores. Entonces digo, hay algo también en ese sentido de que somos muchos, no solamente los espectadores, ¿no?, los que tenemos que poner primero en valor al cine de diversidad para que luego, ¿no?, en todo caso, las salas y el público también lo valoren. Cris, pensé que ibas a decir algo. No. Hay algo que, bueno, lo dijimos acá, la intención es tratar de proponer, no solo de llorar un poquito, que por ahí nos pasa. Y me parece que por ahí es un momento que lo decíamos, pensamos en qué podemos hacer cada uno de nosotros. Yo creo que esto hay que seguir pensando, y hay que pensar en mecanismos alternativos. Yo pensaba, alguna vez lo hemos hablado, Diego, esta cosa de si una sala la sentimos tan nuestra como la sala Lugones, y las entradas casi que nos la regalan, asociarnos de alguna manera para ayudar, para bancarla, ir, entre otras cosas, cuando está abierta, y llenarla todo el tiempo, porque la extrañamos y después somos fiacas. Me parece que hay cuestiones activas que pueden ser, digamos, hay multisalas que harán diferencia con el pochoclo. Está claro que no es el perfil de otras salas, que hay que encontrarle la vuelta, y creo que también dependen, obviamente, de quienes la llevan adelante, pero quienes tenemos esta pasión compartida nos sentimos un poco parte, y me parece que algo podemos hacer. Y también algo que lo dejaba un poquito para el final, pero que atravesó la charla, y Manu, vos lo decías desde el principio, son pendientes desde lo que podemos pedir a la gente a quien votamos, a quienes elegimos y a quienes un poco administran la cosa pública, y es esta idea real o construcción ficcional que se ha dado por la costumbre, que tiene que ver con que el cine es la producción de películas, y como que ahí se terminó el trabajo, y que después se difundan bien, que tengan una sala donde darse, que exista un distribuidor independiente, digamos, que la meca de una película nacional no sea que la agarre una major
y para eso pueda tener un estreno grandote, sino algo que existía mejor antes y se rompió por políticas de Estado, de hecho creo que claramente equivocadas, pueda mejorar o recuperarse. Digo esto porque clarísimamente me parece a mí, si estamos discutiendo posibles cambios, uno es pensar que si hay apoyos, tienen que ser en toda la cadena. Tenemos que pensar no solo en producción, sino también en todo lo que pasa después, porque hacer una película solo para satisfacer el derecho de expresión del realizador es algo importante, pero creo que no es suficiente. El círculo se completa cuando la película llega a su público. Y hoy vemos que ese circuito no funciona de manera muy, muy valiosa. Me parece que hay mucho en el medio que se pierde. Eso para mí es algo que necesitamos, es muy macro lo que estoy diciendo, pero en eso estoy pensando, en qué cosas concretas, empezamos por lo que podemos hacer nosotros, ahora vamos a lo que pensamos que podemos plantear, reclamar o exigir o que debería hacer el Estado. ¿Qué cosas piensan que podrían o deberían hacerse? Seguro Manu va a ser el que más tiene la lista repasada, yo creo. Yo solo, digo, le voy a dejar a Manu que hable de cuestiones, pero digo, me parece que un detalle no menor y muy importante, y vuelvo a citar el modelo francés, pero hay otros también que lo tienen muy en cuenta, que es destinar un porcentaje, por ínfimo que sea, al apoyo para la distribución y exhibición de cine no local, extranjero, de riesgo, de arte, de autor, como quieran llamarlo. Es decir, por pequeño que fuera ese apoyo, sería, me parece que muy significativo a la hora de poder estrenar estas películas que, como decían ustedes dos, los tres en realidad, corren el riesgo de extinguirse como estreno comercial, ¿no? En una sala. Solo eso, pero lo voy a dejar a Manuel, que debe tener una lista. No. A ver, lo que decía hace un rato, me parece que todos coincidimos y coincidiremos en cuáles son las cosas que hay que hacer. Yo creo que, bueno, Diego recién mencionaba el caso de Francia y la política que tienen de apoyar a las que llamaban o siguen llamando, no sé todavía, salas de arte y ensayo, ¿no? En una programación que no solo beneficia al cine francés, sino al cine de diversidad en general, y también al público, o sea, premiando de alguna manera o apoyando más a las apuestas más osadas de programación, territoriales. Uno ve el programa, yo de hecho no quiero mover la computadora porque me van a retar de la parte técnica, pero abajo de esta computadora está sostenida por un folio que tiene 500 copias con el plan de Francia de política de formación de audiencias y de apoyo a la... creo que es la única copia traducida que hay en el país de cuando vino el CNC acá hace unos años a promover su modelo o a compartir su modelo, que tiene estos dos pilares, ¿no? Formación de audiencia, que es algo que creo que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, y el apoyo a las pantallas de diversidad. En principio, yo creo que pensando en nuestro lado de la actividad, son las dos grandes cuestiones que han tenido intentos tibios, interrumpidos, infructuosos, como, por un lado, las escuelas van al cine, como un proyecto que surgió de esos encuentros con el CNC, y después los espacios Inca, diría, como una posibilidad no tan radical y tan interesante como la que mencionaba Diego y que aplica a Francia, pero sí como fomentar un circuito alternativo y federal para un cine nacional y también iberoamericano, porque eso dicen los convenios de espacios Inca, aunque no se cumplen. Son dos programas muy interesantes que no han podido avanzar en esto, que son necesidades de base. Fuera de eso, para mí lo que es más importante es que, de alguna manera, la gestión pública, el Estado, el Inca, reconozca que el objetivo de la política pública es la audiencia, es la ciudadanía, no es la industria. O sea, se hace cine para que el público tenga mejor, más diverso cine argentino para poder acceder y ver, para generar esta especie de soberanía cultural, audiovisual nacional, pero no solamente, como decías, Fer, satisfacer la necesidad de autoexpresión o la posibilidad de que una industria siga haciendo girar la rueda que permite que las empresas sigan andando.
Por supuesto queremos que esas dos cuestiones estén, porque sin películas no hay nada que hacer, pero si esas películas mismas no se hacen tan bien con un espíritu de audiencia, y quiero aclarar, obviamente, no debería hacer falta a esta altura, digo, pero no estoy diciendo que tengan que ser todas películas masivas, ni mucho menos. En su diversidad, en su propuesta, todas las películas deberían tener una mirada de audiencia, y si el Inca de alguna manera invita a los productores a que cuando presentan un proyecto detallen cuál es el plan de audiencia o el plan comercial o los mercados, o digo, debería haber, digamos, una posibilidad de que eso sea revisado, evaluado, fomentado, apoyado para que esa película con ese plan sea una película terminada y un plan de audiencias real, ¿no? Todo eso está totalmente ausente, no solamente en esta gestión, en todas las gestiones prácticamente del Inca. Me parece que si el Inca no empieza a mirar a la audiencia y a la ciudadanía, vamos a seguir hablando de esto el próximo Mar del Plata y el otro Mar del Plata y el otro Mar del Plata. Sí, Manu, yo estaba pensando y más allá de que comparto gran parte de lo que decís, el asunto no es solo el Inca. Estaba pensando en, cuando pensamos en políticas culturales, me parece que el tema es más amplio. A mí me parece inconcebible en un país como el nuestro, en el estado de la civilización del mundo en que estamos, por qué no existe en la currícula de la escuela primaria o secundaria, o ambas, formación audiovisual. Sin duda, sí. Son como cosas que cuando hablamos de formación de audiencia, decía, uno imagina que sería el Inca, pero claramente educación está ahí, cultura está ahí. A eso voy. Que se siga enseñando la flauta dulce y no a poder ver un video con una mirada crítica es ridículo. Sí, donde además, perdón, el acceso a lo... nosotros somos de una generación que ya no tiene absolutamente nada que ver con la generación actual de chicos. Los chicos de 5 o 6 años están bombardeados por información audiovisual. Acá voy a usar un término que no suelo usar, pero la idea esta de decodificar es muy difícil y me parece que este encierro, para aquellos que tienen padres de hijos chicos, ha demostrado que hay que tener mucho cuidado que hay que estar ahí, que hay que acompañar lo que se ve. Me parece que la enseñanza audiovisual es, ya no importante, me parece esencial que esté agregada a la currícula educativa. Yo supongo que en esto el temor de algunos tiene que ver con el contrabandeo de determinada bajada de línea, la intromisión en contenidos, cosa que de ninguna manera creo que estamos pensando y estoy seguro, pero no es diferente que los libros, Fer, por otro lado. Exactamente, claro. Exactamente. El tema es dar herramientas, porque si no te forma la familia y la escuela, te forma, no sé, las majors en lo que te quieren vender cosas o hacerte cosas, no hay mucha vuelta, me parece. Digo esto incluso para verlo más amplio, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Sí. Terminamos con algunas proposiciones. No sé si alguno se quedó con algo ahí, con ganas de manifestar, quejarse por ahí, contribuir. No, de mi lado solamente el deseo de que todo esto que estamos diciendo y que puede sonar un poco pesimista, permitámonoslo también, quiero decir, ¿no? En este marco, estar un poco tristes y melancólicos, pero que es la base y puede ser la base para que no solamente volvamos a algo como lo que teníamos en marzo, sino mejor. Creo que todos aspiramos y cada cual de su lugar trabaja para que el regreso, esa nueva normalidad, sea mejor que la vieja normalidad. Nosotros de nuestro lado, la distribución sigue con muchas ganas de traer películas. Estamos trabajando con la exhibición para volver con muchas películas el año que viene. Y bueno, nada, la invitación que de alguna manera sugería hecha a que todos los otros actores de la cadena del audiovisual nos sigamos juntando para seguir pensando en estas cosas y trabajando juntos para que haya películas más distintas, públicos más distintos, salas más distintas, medios más distintos, esas cosas. Así que nada, con eso me despido. No, yo creo, y perdón por la obviedad, yo creo que a veces esto de que las crisis son también una oportunidad, creo que tenemos una oportunidad y estaría bueno pensar estas cosas para no seguir emparchando. Creo que hay cambios que tendrían que ser más o menos sustanciales, que deberíamos poder dar. Creo que se pueden alinear los planetas y puede haber una mirada que comprenda estas necesidades. Me parece que nosotros también está en plantearlas, y
y que estaría bueno que aprovecháramos, porque si no cada vez estamos un poquitito peor y bueno, si podemos cambiar para bien, yo creo que sí. De hecho, perdón, Diego, que te interrumpí, yo soy charleta, pero nosotros estamos pensando, por ejemplo, el tema del Festival de Mar del Plata, que este año tiene este formato, estábamos pensando en volver a crecer y al final nos tuvimos que mutar a esta versión, pero las cosas que pensamos tienen que ver con eso, el tema de que todas las escuelas de Mar del Plata, si se puede hacer el festival ahí, puedan ir al festival, que el festival tenga actividad todo el año y sacarnos de encima esa cuestión de que el festival es solo para los loquitos como nosotros que nos gusta el festival, porque esto es recontra súper popular y la intención es que cada vez lo sea más, ¿no? Pero Diego, discúlpame que te interrumpí. No. Básicamente, el loquito de la grilla. No tengo mucho que agregar a lo que dijo Manuel, me parece que expresó muy bien lo que muchos de nosotros queremos, que es eso. Bueno, ojalá estos tropezones y caídas que estamos teniendo, que son algunos de larga data y que son de base, y otros que inevitablemente nos cayeron encima por la situación sanitaria mundial. Bueno, espero que podamos realmente no solo aprender de los errores, sino a partir de ellos intentar por lo menos mejorar sustancialmente las condiciones dentro de las posibilidades que tiene cada uno en su lugar, ¿no? Sin dejar de resistir por un lado y demandar a quien corresponda que aparezcan mejores posibilidades, ayudas, etc. Y pedirle al público que vuelva a las salas, por supuesto. Sí, bueno, yo también para cerrar, bueno, sin dudas en total adhesión con lo que fueron mencionando los colegas, y en principio de eso, creo que estas relaciones institucionales que podamos mantener son muy importantes, y realmente al momento de pensar un regreso de las salas, aprovechar esta situación tan crítica para poder reunirnos y participar un poco en conjunto en el debate ese de cómo volvemos, que sería muy interesante, ¿no? Como eso, porque en muchos casos suele pasar que en forma fragmentaria van presentando el protocolo de exhibición, el protocolo de rodajes, digo, nadie pensó en el protocolo de las premiers, que bueno, lo podemos tratar de pensar, digo, como que tal vez es una oportunidad, y por eso también, por ejemplo, desde la Asociación de Agentes de Prensa existíamos desde 2016, pero a partir de la cuarentena fue como que se resignificó todo y se fortaleció el lugar de encuentro. Entonces, tal vez así pasó en muchas áreas de la industria audiovisual, y es importante aprovechar este momento de tanta fuerza para reunirnos y tal vez presentar algo conjunto, reunirnos con el INCA, con industrias culturales de Nación, con Ciudad, digo, para que podamos realmente sacar algo en limpio y que no sea tanto como denominamos en algún caso dentro de la asociación, que es el lloratorio, sino que sea como algo más realmente como que dé cuenta de fruto un punteo y propuestas que se puedan poner en marcha. Gracias, Cris, gracias, Manu, gracias, Diego. Me toca a mí un poquito el cierre, sobre todo agradeciéndoles de formar parte, aunque sea de esta manera, de esta edición tan especial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Nosotros respetamos especialmente lo que hacen, su trabajo, reconocemos esto, y lo decía medio al pasar hace un rato y lo repito, en esto tenemos que ocuparnos todos, porque del trabajo de ustedes y que le encontremos la vuelta depende de que podamos ver el hermoso, rico y heterogéneo cine argentino que tenemos, y que podamos ver algo más que cine argentino y tanques de un solo lugar del mundo, sino que tengamos real acceso a la diversidad. Así que esta charla la hacemos porque los respetamos y los queremos, pero más nos queremos a nosotros mismos,
que queremos seguir viendo cine en las salas como corresponde y tener acceso a todo ese cine que se hace en todo el mundo y que lo veremos, como siempre, en el Festival de Cine Mar del Plata, pero nos encantaría poder verlo todo el año. Así que, de vuelta, muchísimas gracias y les mando un abrazo y besos a la distancia. Adiós. Gracias. Claro.